Buenas tardes, mi nombre es Rubén López Posas. Estoy cursando el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral en la Universidad IESPRO. Mi tutor es el doctor Ahmed López Jiménez. El nombre de la materia es Seminario de Profundización de Defensa Oral y Litigio Estratégico. El tema que voy a desarrollar mediante este video es el litigio estratégico en temas de migración. La primera pregunta que nos haríamos sería: ¿qué es la migración? Esta se refiere a los procesos de migración de los seres humanos, forzada o voluntaria, consistente en el cambio permanente o semipermanente de una ciudad o región o país de residencia. Los seres humanos han migrado desde los orígenes mismos de la humanidad, partiendo desde un punto, según la historia, ubicado en África, hasta poblar todos los continentes. En términos prácticos, todas las personas somos migrantes o descendientes de migrantes. Las grandes migraciones humanas están relacionadas con fenómenos como el hambre, el desempleo, las guerras, las persecuciones políticas, étnicas, religiosas, los cambios catastróficos, climáticos y la trata de personas, la decadencia o auge de ciertas regiones. Más recientemente ha aparecido la migración por causas turísticas. En nuestra época contemporánea tendríamos la opinión e investigación del jurista, el doctor Araujo, en donde menciona que desde los fines del siglo XIX hasta nuestros días se puede identificar 4 momentos significativos sobre el fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe. La primera se vincula con la migración transoceánicas, estas relacionadas con la cantidad de europeos que llegaron a América de diferentes países por diferentes motivos y épocas. La segunda, la migración interna, es un producto de crisis interna dentro del país en donde la gente se traslada a causa de bandas delictivas o corrupción. La tercera son las transfronterizas, donde nuestros connacionales normalmente emigran a otro país, principalmente a los Estados Unidos. Hay una cuarta con la que producen la globalización, que tiene como fin mejorar el ámbito laboral. La mayoría de los países evitan flujos migratorios no deseados y como primera opción aceptan a los turistas, así como atraer científicos, tecnólogos, especialistas. Los países manejan migración selectiva. La decisión migratoria entonces estaría fundada en una compleja combinación de factores internos y externos. ¿Cuáles son esos factores? Dentro de los más significativos, mencionaría que son la inseguridad, tanto laboral como personal y familiar, la falta de acceso a oportunidades, insatisfacción básica con respecto a lo que su país de origen les ofrece. También la delincuencia, las mafias, las malas políticas de los gobiernos, principalmente la corrupción. La mayoría de los migrantes están expuestos en su travesía a vejaciones, extorsiones y a atravesar el país con niños y niñas y mujeres que pueden ser violadas tanto por las autoridades como por grupos delictivos. Otro de los problemas con los que se encuentran los trabajadores migratorios, sobre todo en los Estados Unidos, es similar a la esclavitud o al trabajo forzoso. El trabajador migratorio ilegal rara vez trata de buscar justicia por temor a ser descubierto y expulsado, y en muchos países no tiene derecho de apelación contra decisiones administrativas que le afectan. Hay que dejar de lado el sacrificio que tienen que pasar los migrantes viviendo en un país que no los quiere, de diferentes costumbres, incluso religión, el cambio de cultura, aplicación de leyes diferentes, sobre todo la discriminación. La doctora Gabriela Morales, en su análisis
a la ley de migración, señala que la ley de migración fue expedida mediante decreto publicado el 25 de mayo del 2011 en el Diario Oficial de la Federación y junto con la ley sobre refugiados y protección complementaria. En Latinoamérica, el caso de México es relevante al ser un país de origen, destino, tránsito y retorno de gran cantidad de migrantes. Consciente de esta realidad, el Estado mexicano ha implementado recientemente modificaciones importantes en su política, tanto interior como exterior, como estrategia para enfrentar los retos que los grandes flujos migratorios implican para la gobernabilidad del propio Estado. Forma parte de una serie de reformas jurídicas implementadas por México como estrategia para gobernar los diversos procesos migratorios que concurren en el país. Dentro de su análisis, la doctora menciona que la ley de migración se divide en 8 títulos. El primero, de las disposiciones preliminares, delimita el objeto de la ley, define la política migratoria. Título segundo, por su parte, describe los derechos y obligaciones de los migrantes. En el título tercero, de las autoridades en materia migratoria, establece las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de otras autoridades auxiliares en el tema migratorio. En el título cuarto, menciona del movimiento internacional de personas y la instancia de extranjeros en territorio nacional. En el título quinto, habla de la protección de los migrantes que transitan por el territorio nacional con independencia de su situación migratoria. En el título sexto, es el que rige el procedimiento administrativo o migratorio. Este título no solo establece los lineamientos que seguirá el procedimiento, lo que impone la obligación a las autoridades a salvaguardar los derechos de los migrantes. En el séptimo título se establecen las sanciones que se harán acreedoras las personas que violen las disposiciones de la ley, ya sean físicas, morales, nacionales o extranjeras. El octavo título menciona de los delitos en materia migratoria y en sus 4 artículos se tipifican los delitos migratorios y se establecen las penas que les son aplicables. Respecto a los derechos de los migrantes, aparte de los derechos de tránsito y de proceso, los migrantes, con independencia de su situación migratoria, podrán acceder a los servicios educativos, a recibir atención médica, a obtener de los jueces u oficiales del registro civil autorización de los actos del Estado civil en que sean parte. También tienen derecho a acceder a la procuración e impartición de justicia, contar con intérprete o traductor cuando desconozca el español, obtener de la autoridad migratoria la documentación que acredite su situación migratoria. Otra de las atribuciones legales de la Secretaría de Gobernación consiste en promover y suscribir instrumentos internacionales en materia de retorno asistido tanto de mexicanos como de extranjeros. ¿Cuál sería la actividad del Instituto Nacional de Migración en México? Esto se refiere a que debe instrumentar la política en materia migratoria, vigilar la entrada y salida de los migrantes, tramitar y resolver sobre la internación, estancia, salida del país de los extranjeros, imponer las sanciones previstas en su reglamento, también llevar y mantener, actualizar el registro nacional de extranjeros, aunado a las condiciones de estancia en territorio nacional, la protección a los migrantes, una vulnerabilidad que pueden tener en nuestro país y que toda la participación de la sociedad civil se integre también a dicho. Por su parte, el doctor Jonathan Fox menciona que los conceptos de derechos humanos de los migrantes son principalmente que se reconozca genuinamente el papel que cumple la sociedad migrante en una agenda migratoria centrada en formular políticas
en el país emisor como en el receptor. La sociedad civil debe reconocer la experiencia de los migrantes, que se debe movilizar recursos para apoyar a organizaciones encabezadas por migrantes. Las autoridades de los estados deben reconocer a las alianzas, coaliciones, redes y movimientos transfronterizos y transnacionales, sean actualmente o emergentes, con el fin de integrar y desarrollar una sociedad multicultural. Los migrantes y comunidades deben poder disfrutar de sus derechos sociales en condiciones de igualdad con respecto a la población nacional del país, en que se respeten los tratados internacionales sobre derechos humanos. Los Estados miembros de Naciones Unidas adopten, ratifiquen y monitoreen efectivamente la instrumentación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Latinoamérica, especialmente Centroamérica, ha sido por décadas el mayor flujo de migración hacia Estados Unidos, por situaciones en sus países originarios, de pobreza, guerrillas, dictaduras, narcotráfico, etcétera, muchas otras cosas. Por lo que en la actualidad México se enfrenta a un gran desafío, ya que, como lo habíamos mencionado, al ser un país de origen, destino, tránsito y retorno de gran cantidad de migrantes, ocasionan a nuestro país un problema. Y ante las políticas negativas de migración implementadas por el actual gobierno de Estados Unidos, es por eso que el problema en México. Resumiendo el tema, podemos decir que la migración es un problema global y afecta a todos los países que la padecen, principalmente como el caso de México, que tenemos un flujo de migrantes centroamericanos que pasan por nuestro país para tratar de llegar a los Estados Unidos. Por otro lado, la migración tiene su lado positivo, tanto para el país receptor, que la mano de obra de migrantes es más barata, para el migrante, ya que generan remesas que benefician tanto a las familias que la reciben, así como al país. También tiene su lado negativo, que la mayoría de veces se divide la familia. Sin embargo, es difícil de erradicarlo, ya que se tendría que reducir la violencia local, la corrupción, y que nuestros gobiernos mantuvieran políticas públicas para terminar con la pobreza extrema. Es cuanto, doctora Met.